Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España y muy buenos días a todos nuestros amigos que estáis desde Latinoamérica escuchándonos. Hoy continuamos con este nuevo programa que se inauguró la semana pasada, la puntillita económica, con una grandísima profesional que es para nosotros, ya lo dije la semana pasada, yo lo vuelvo a decir por si alguno no se ha enterado ni siquiera ha vuelto a escuchar los podcasts, una que es para nosotros un gran honor y un gran privilegio contar con Beatriz Triper entre nosotros, una periodista reconocida en todo el mundo del periodismo, en publicaciones del sector financiero y que está aquí con nosotros. Sí, está aquí con nosotros. Beatriz Triper está aquí con nosotros en activaradio.org llevando este programa de puntillita económica. Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, gracias a Activa Radio por contar conmigo en esta maravillosa aventura, en este camino que nos queda mucho por recorrer y mucho por descubrir, y en un camino maravilloso de la mano de la economía, de las exportaciones, en fin, de todas aquellas cosas que son importantes y que muchas veces se les da poquita importancia, poquita relevancia y sobre las que hay pocas puntillitas y que tenemos que Pues cumplir. sí, pues ahí está, para que nos des tus puntillitas económicas y nos des referencias de lo que está pasando en el mundo, en nuestra economía local, en nuestra economía internacional y también de Latinoamérica, que es lo que queremos, que ayudemos a las pymes y ayudemos a los autónomos y a los emprendedores con esta situación económica y que tú las noticias que se vayan dando o que se están dando, pues las comentemos, las hagamos y que veamos cuál es la interpretación de todo esto. Ya sabes que yo muy fan del mundo de la economía no soy, me afecta, pero no soy muy fan. Lo hemos hablado en alguna ocasión, incluso discutirte con el tema de la bolsa, que a mí me aburre soberanamente la bolsa, y tú, no, que sigue esto mucho, que tiene unos niveles de audiencia brutales, ¿qué es lo que hay? Pues hay gente interesada, pero estos son reminiscencias del mundo que cuando uno pelea y tiene que ir a un banco a pedir créditos, de repente llegas, voy a bolsa y te lo dan gratis y dices, joder, es que este sacrificio, este esfuerzo no compensa y por eso yo digo, llegué un momento que renuncié a este mundo, pero bueno, tonterías mías, deficiencias mías y por eso vamos a nutrirlas. De tonterías y deficiencias nada, Miguel Ángel. O sea, cada uno tenemos una opinión y nuestra opinión es perfectamente válida. A algunos nos gustan más unas cosas, a otros nos gustan más otras y todo es perfectamente respetable. Así que de tonterías y deficiencias, en mi opinión, nada. Muchas gracias, pero son cosas que están ahí. Es como yo digo a la gente, a mi hijo, esto no me gusta, pero esto no te gustaba con 5 años, pero a lo mejor que ya dirás 15, han pasado 10, o sea, no puedes quedarte ahí. Pues es un poco lo que me pasa a mí con esto, ¿no? Que sí, que a lo mejor debería ya probar otra vez en este aspecto de la bolsa, no de la economía, que lógicamente nos afecta y hay que seguir delante. Sí, pero mira, yo, y con esto cerramos y nos metemos en materia, que si no nos alargamos Sí, que en se nos va luego el tiempo. No podemos hablar Mira, y podemos tela. hacer otro programa sobre la gestión emocional. Sí. Yo siempre digo que todos tenemos nuestras pequeñas taras, entre comillas, y que no se malinterprete la palabra, no lo digo en sentido peyorativo, pero esas pequeñas taras nos hacen perfectos y nos hacen ser diferentes, distintos y aportar nuestro valor añadido y nuestra esencia a todo lo que hacemos. Bueno, dicho Venga, esto, Beatriz, vamos con esas puntillitas económicas en esta semana. Dicho todo esto, y bueno, ya que estamos de puesta de largo de mes, estamos a 1 de febrero, por cierto, antes hemos dicho buenas tardes, pero vamos, es buenos días, buenas noches, porque ahora, igual que este programa, tanto como todos los programas de Activa Radio, pues se pueden escuchar pues, en Spotify, en streaming, en YouTube, que somos youtubers, Miguel Ángel, estamos ya, es verdad. No somos había caído yo, youtubers. no me había catalogado yo con eso. Ahora voy Miguel Ángel Martín, youtuber. Sí. Igual dentro de unos años tenemos que plantearnos el irnos a Andorra, que de eso también vamos a hablar hoy, ¿eh? Luego hablamos de eso si Ojo, quieres. que luego de eso vamos a hablar, sobre todo porque además choca esa polémica que se ha abierto, ese debate que se ha abierto y que además ha calado a los jóvenes. Pues choca con ese anuncio que hizo la semana pasada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del plan de digitalización. Pero eso
Lo dejamos para el final porque es un Venga. tema que yo creo que requiere tiempo, desarrollo y además así dejamos a nuestra audiencia con la miel en los labios y bueno, pues vamos Para contándoles que nos antes escuchen hasta el otras final. cositas. Efectivamente, efectivamente. Yo no me atreví a decirlo, lo has dicho tú. Claro que sí. Bien, pues a ver, como te decía, estamos de puesta de largo, estamos de estreno de mes y bueno, pues a mí ha habido varias cuestiones que me han llamado la atención, cuestiones que además se hacían públicas la semana pasada. Vamos a tratar sobre EPA y de Contabilidad Nacional publicados por el INE, perdón, y de esa posible crisis de solvencia a la que se podría llegar si no se toman medidas, en concreto orientadas hacia las pymes y los autónomos, hacia ese 90 y casi 99% del tejido empresarial español. Vamos después a viajar a Latinoamérica, nos vamos a coger el puente aéreo hacia Latinoamérica para comentar esos datos, esa revisión de crecimiento que anunció el Fondo Monetario Internacional la pasada semana, datos positivos, que ya sabes que a mí me gusta mucho todo lo positivo, y es que bueno, pues el crecimiento lo ha mejorado en 5 décimas con respecto a las previsiones del mes de octubre, pero luego lo comentamos y ahí, una vez que estemos en Latinoamérica, nos vamos a detener en Perú, porque ha probado dos cositas que a mí me han resultado muy interesantes y que pueden ser claves de cara a esa recuperación y sobre todo de cara a la economía a largo plazo, a esa visión a largo plazo que yo creo que es la que es tan necesaria, olvidarnos del cortoplacismo y entrar en el largo plazo, en el construir cosas que sean realmente sólidas y sostenibles en el tiempo, ahora que está tan de moda la sostenibilidad. Así Pues que venga, vamos a ello. vamos para allá. Entramos con los datos de la EPA y con los datos de Bueno, pero me Contabilidad querías comentar Nacional. una cosita antes. Ah, sí, es verdad, te tengo que comentar una cosita que a mí se me había olvidado. Gracias por recordármelo y has hecho muy bien en Que recordármelo. si no, te vas a enfadar conmigo. Me voy a enfadar contigo y me voy a pegar 2 tirones de orejas la semana que viene y no quiero pegarme 2 tirones de orejas. Bien, la semana que viene yo dije la semana pasada, perdón, dije una cosa que está mal expresada y es cuando yo hablaba del crecimiento previsto para España, que ahí hablábamos de que este año la economía española crecería entre el 5,1, en torno a un 5,5, 5,6%, el FMI ya anunció la pasada semana que rebajaba el crecimiento al 5,9%, pero vamos, un crecimiento en torno en esas cifras. Yo advertí, ojo, que venimos de un año, 2020, en el que hemos caído, en que nuestro PIB ha caído un 11%, con lo cual al final tenemos crecimiento negativo de en torno a de un 5%. Pues bien, eso está muy mal dicho. No vamos a tener crecimiento negativo. Vamos a tener crecimiento positivo este año, entre el 5 y el 6%, pero no es crecimiento negativo. Sí es cierto, que es lo que yo quería decir, que si computamos 2020 y 2021, el saldo que da es un saldo negativo, o sea, perdemos un 11% en 2020, solo crecemos un 5 o 6% en 2021, al final si computamos esos 2 años, sí que ahí tenemos un negativo y nos queda todavía un camino por recorrer para recuperar todo eso que habíamos perdido. O sea, no hay crecimiento negativo, pero sí en el cómputo de esos 2 años el saldo llevaría el signo menos delante. Pues muy Dicho bien, ahí esto, queda aclarado, Beatriz, pero yo creo que nuestros oyentes lo entendieron, a lo que te referías. Pero bueno, como sí, yo sé lo puntillita que eres y lo sí. difícil que es, pues vale, Además, perfecto. ya sabes que yo creo que los medios de comunicación tenemos una labor formativa muy importante, además Sí, de ahí la tienes razón. informativa, y tenemos, dentro de esa labor formativa, creo que es importante reconocer cuando nos equivocamos, cuando no decimos las cosas correctamente, y porque además eso nos sirve para aprender y nos sirve para avanzar y para evolucionar, y yo creo que está muy bien, pues eso, el equivocarse para aprender, para no volver a cometer ese mismo error y sobre todo para que la gente, la audiencia que nos está escuchando o la audiencia que nos está viendo, pues tenga las cosas claras y cuando tenga que defenderlo o sacar sus propias conclusiones y sus propias opiniones, lo hagan desde una información y un lenguaje riguroso. Creo que los informadores tenemos que ser rigurosos a la hora de emplear el lenguaje. Además, un lenguaje tan rico como es el español, que es el que nosotros manejamos. No digo que el inglés, el francés sea menos rico, pero vamos, desde luego nosotros tenemos la suerte de tener
Pues muy bien, un idioma Beatriz, hecha tu fantástico. puntualización y fenomenal, pero yo creo, te digo que yo creo que nos habían entendido. Pero bueno, seguimos adelante y así lo dejas claro, fenomenal y fantástico. Fenomenal. Ujú. Seguimos. Muy bien, Vamos pues como entonces te con la primera decía, puntillita que nos ha sido primera puntillita de hoy. Vamos a ver, te comentaba que vamos a hablar de los datos de la EPA y de contabilidad nacional. una encuesta de población Eh, activa. no sé si has tenido ocasión de verla, pero me gustaría saber qué es lo que opinas a la vista de los datos que han salido publicados. Beatriz, ¿qué quieres que diga? Que esto es España y que esto es siempre lo mismo, que desde que tengo uso de razón y algo oído todo esto es todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. España tiene un problema muy serio y parece que no se quiere atacar ni se quiere, o sea, resolver, que es el tema del desempleo en España. Es que es una cosa loca y ya está, y así seguimos. Entonces, en función de los ciclos de crisis que vamos teniendo, porque incluso en la época buena teníamos una tasa de desempleo altísima comparada con los países de nuestro entorno. Con lo cual, no sé qué es lo que estamos hablando. Por lo que te digo que otra noticia más, que estamos fatal. Pues bueno, desde que tengo uso de razón, a mis 53 años que lo puedo decir, esto es lo que siempre se ha oído y uno lo ha sufrido y que esto no hace en el desempleo y lo que tarde y lo que me ofrecen es bueno, no es bueno y el desempleo juvenil, ya de mi época se hablaba del desempleo juvenil. Y luego te das cuenta, yo veo mi época cuando tenías que buscarte la vida porque no había dinero para todos y tenías que buscarte la vida para sacar, no existían ni los Burger King, ni las telepizzas, ni nada por el estilo, que ni siquiera, que alguna vez podías ahí ganarte un poquitín de dinero. Y pues seguimos igual, con el desempleo juvenil y con trabajos muy mal pagados, mal remunerados. Pues no sé, esa es mi opinión. Vea. A ver, efectivamente el mercado laboral en España tiene un grave problema. Tenemos una tasa de paro estructural muy elevada, que sí es cierto que hace unos años se estaba corrigiendo. De hecho, hubo años en 2016, 2017, teníamos crecimientos del empleo de en torno al 3%, al mismo ritmo. O sea, crecía el empleo al mismo ritmo que la economía. Eso era un dato muy positivo. Incluso la tasa de contratación indefinida, según los informes que emitía el antiguo Ministerio de Empleo, cuando estaba al frente Fátima Báñez, llegábamos a picos de contratación indefinida del 8 y del 11%. Creo que incluso en una ocasión llegó a alcanzarse el 12%. Pero vamos, estábamos en tasas de creación de contratación indefinida muy, muy positivas. Luego, obviamente, bueno, pues todo eso se empezó a revertir en 2019, ya se empezaron a ver pues, los primeros efectos de una paralización, de un frenazo en el crecimiento de la economía. Lógicamente eso se trasladó al empleo, llega la crisis sanitaria y ¿dónde ataca? Pues a nuestro mercado laboral, que como bien dices, tenemos un problema muy, muy importante dentro de ese mercado laboral, entre otras y lo cosas por la dualidad. haciendo trabajo, empleo público. Y al final, empleo público, la Efectivamente. estructura del Estado ahoga al resto de iniciativas, porque no hay forma humana de mantener ese gran monstruo que es el Estado, ¿no? Con todas las competencias que tiene, y es una pena. De hecho, fíjate, yo te preguntaba antes por cómo definirías o qué te sugieren esos datos de la EPA. Yo, a ver, a la vista y a la escucha de las declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, del ministro Escrivá, etcétera, yo la frase que se me viene a la cabeza es que quien no se consuela es porque no quiere. ¿Por qué? Vamos a ver, ellos hablan de que solo la tasa de paro solo ha alcanzado el 16,3%. Bien es cierto, vamos a las cosas al rey lo que es del rey, sí, que cuando estalló la crisis se preveía que la tasa de paro alcanzase e incluso superase el 20%. Incluso había algunas previsiones que hablaban de llegar hasta el 24% de tasa de paro. Con había lo cual, oído pues eso, bueno, 24, es 25. cierto. Es cierto que efectivamente no hemos llegado a esas cifras, afortunadamente, pero si lo miramos en datos, en cifras absolutas, no en porcentajes, estamos hablando de 622.600 empleos menos en España en un año. Y eso sin contar los 750.000 trabajadores que están en situación de ERTE, muchos de los cuales ya se está diciendo que no van a volver a recuperar su puesto de trabajo. Por cierto, ERTE, que fue tan criticado, que fue una medida además impulsada dentro de esas medidas de flexiseguridad que impulsó Fátima Báñez
cuando estaba al frente del Ministerio de Empleo y Ministerio de Trabajo. Qué manía con cambiar los nombres a los ministerios para que los periodistas nos volvamos locos, ¿eh? Efectivamente, te tienes que Bien. aprender otra vez todo. ERTEs que ya te digo que fueron tan criticados, pero sí que es cierto que están contribuyendo a que muchas empresas no tengan que cerrar y que puedan por lo menos mantener un halo de esperanza dentro de todo lo que hay. Y que, bueno, pues efectivamente están contribuyendo a que los datos no se hayan elevado hasta esas previsiones. Bien, dicho esto, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención en la EPA, y es que la caída del número de autónomos empleadores. El número de autónomos empleadores ha caído más de un 10%. O sea, en España tenemos, por un lado, los autónomos que cotizan como autónomos, que no están dados de alta bajo ninguna fórmula jurídica, sea SL, sea SA, sea la sociedad limitada de responsabilidad X, o sea, de cualquiera de las fórmulas, sociedad cooperativa, etc. Pero hay autónomos que emplean a personas en sus negocios. Bueno, pues esos autónomos empleadores han caído un 10%. Y esto para mí es un dato que realmente tiene que invitar a la reflexión y tiene que invitar a que se tomen una serie de medidas y medidas urgentes precisamente para este colectivo, independientemente también del colectivo de las pymes. Y luego ahora hablaremos también de todas esas medidas, de esa batería de medidas que además incluso pues, ha presentado hoy. Esta misma mañana las ha presentado CEPIME y que las va a hacer llegar lógicamente pues, al Gobierno y a los ministerios competentes. Bien, otro dato, ya dentro de contabilidad nacional, de los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de que la caída en inversión de bienes de equipo, o sea, estamos hablando de una caída de un 6,4%. ¿Esto qué significa? Las inversiones. Cuando una empresa, una pyme, un autónomo, invierte en bienes de equipo es porque prevé que la producción, o sea, que la demanda se incremente, con lo cual va a tener que producir más. A mayor demanda, mayor producción, con lo cual yo necesito... O mayor competitividad. Antigua, y le doy más valor añadido. Efectivamente. Sí. Y necesito invertir en bienes de equipo que me den, que me posibiliten esa capacidad de producir. Bueno, pues si la inversión en bienes de equipo cae un 6,4%, esto lo que nos indica es que las empresas tienen pocas expectativas en que la producción se vaya a incrementar. O sea, estamos hablando de 2020, pero si cae en 2020, tú en 2020 ya estás previendo para 2021. No cuentas con lo que estás haciendo en 2020, sino que prevés para 2021, con lo cual eso es un síntoma pues, de que las cosas no van bien en el tejido empresarial español, en ese 99% de empresas y de negocios. Y otro dato interesante, ya publicado por Banco de España, es el incremento del nivel de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas. Ahí va a haber un problema, me da a mí, ¿no? La cifra es astronómica, son 110.000 millones de euros lo que se ha incrementado la deuda de las pequeñas y medianas empresas. O sea, una auténtica barbaridad. Pero lo peor de todo no es esto, no es el incremento del nivel de endeudamiento, sino que el 50% de ellas, según los datos de Banco de España, están en pérdidas. El 19% están en situación de insolvencia y hay un 10% que son inviables. Yeah. Y ojo, esa cifra del 19% en situación de insolvencia, de la que además también se hacía eco esta mañana Marta Yoldi en 5 días, podía incrementarse, según el Consejo General de Economistas, hasta el 40%. O sea, estamos hablando de muchísimas empresas en situación de insolvencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás en situación de insolvencia? Que entras en concurso de acreedores y los concursos de acreedores, la mayoría, acaban en una liquidación total de las empresas. Es decir, el panorama está muy, muy complicado para las empresas españolas.
Va a Y ser ahora me fatal, sí, sí, preguntarás, eso es, te digo, de autónomos, los créditos ICO, a ver quién puede devolverlos, porque claro, tú tenías unas previsiones de inversión, unas previsiones de aguantar, voy a pedirlo, lo aguanto porque esto será más o menos rápido, corto, pero vemos que vamos para atrás, que es que no hay futuro, que seguimos con ingresos cero, ¿eh? Y sí, facturaciones cero de muchos sitios, o facturaciones que no llegan a cubrir todos los costes fijos de la actividad económica, con lo cual esto puede ser un problema muy grande y vamos a ir sí. fatal, vamos a ir Mira, a una situación horrorosa. de hecho, fíjate que te hablaba pues esta mañana de las medidas que ha presentado Cepime esta mañana. Junto a esas medidas, esa batería de medidas, ellos dan unos datos que los tengo aquí. Esto es lo bueno que tenemos el estar Claro, con los medios telemáticos, que tengo sí, aquí 7, o sea, si ves, esto está lleno, que si el móvil, que si el ordenador, que si la tablet, bien. aquí Te estamos con digo, todo, sí. las pérdidas, según el informe de Cepime, en el que también participa Ceprede, las pérdidas de facturación de las empresas españolas, de las pymes españolas en los últimos meses del año, o sea, ojo, no está contabilizando todo el año, han sido de 1.200 millones por semana. Es una O barbaridad. sea, estamos hablando de que las últimas 4 semanas, en diciembre, estaríamos hablando de más de 5.000 millones, Que de nos han 6.000 facturado. millones. Y dice, te leo textualmente, dice, sobre el conjunto de la economía, las pymes absorberían en torno al 60% de estas pérdidas adicionales de facturación. O sea, es una auténtica Es una barbaridad. auténtica desastre, es una auténtica barbaridad y Es una desastre. auténtica barbaridad por completo. Entonces, ahora me preguntarás, ¿y qué podemos hacer? Porque Eso es, claro, que es lo que te iba a vamos a preguntar. encontrarnos, pues lo que decías tú, el 99%, creo que la cifra es correcta, si no, bueno, pues, pero vamos, está en torno a eso, el 98-99% de las pymes y de los autónomos han recurrido al ICO para poder aguantar el tirón. A ver, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues bien, o se amplía la cuantía de estos préstamos o se novan los préstamos, la cuantía o los plazos, o sea, es decir, Sí, recurrir todo a el novaciones aplazamiento de del pago, el año préstamos. de querencia, Ahora, te digo, yo tengo un claro, hijo y bueno, de momento todavía no empezado a pagar el capital, estoy pagando intereses que le puedes asumir, que son 20 y tantos euros. El problema va a venir cuando todo esto genere con otras cosas que tienes, que bueno, yo afortunadamente de momento no me puedo quejar, pero que soy consciente que en mi realidad y en mi entorno de compañeros del mundo de la consultoría y de clientes míos, que son los que han nombrado, que el mundo de la consultoría se nos ha venido abajo, ¿eh? ¿Cómo te van a pagar un consultor para que les digan lo que tienen que hacer lo que si, tienen que si hacer. ellos no saben lo que tienes que hacer ni por dónde tirar? Tienen a la gente en ERTE, les ha caído la facturación y tú, un consultor, no es la solución. Lógicamente, a incrementar en unos gastos que son, lógicamente, puedes prescindir del consultor, del asesor, puedes prescindir totalmente. Entonces, nosotros estamos viendo una crisis también muy interesante y muy Sí. importante y sobre eso no hay nada. Al final te meten todos como un autónomo, como si fueras un fontanero, como si fueras un electricista, pero que tenemos realidades también completamente distintas y diferentes, ¿no? A nosotros se nos ha caído mucho, inversiones mucho Sí, más altas que puedes tener, o sea que esa es la realidad en la cual nos estamos moviendo y no hay visos de que esto tire para arriba, porque si tus clientes se hunden, tú puedes tener un cliente, el cliente cierra, ya no tienes clientes, es que el mercado te va estrechando mucho. claro. Por eso, y además te digo una cosa, que agrava aún más la situación. O sea, parece ser, porque ahora mismo tenemos muchísima liquidez, pues gracias a las inyecciones del Banco Central Europeo, pero ya se está hablando de que esa liquidez puede empezar a sufrir serios recortes, porque Claro. claro, la solvencia de las empresas cada En vez el es momento que empieza a haber inferior. impagados, todo ese tipo de cosas, de momento Claro, ya cada los vez es bancos, yo inferior lo y digo eso también, afecta a los bancos y no olvidemos qué es lo que ocurre cuando un banco cae. claro. Los Claro, y bancos ahora mismo entonces, están cambiando todas sus condiciones. Ahora mismo te están cobrando ya efectivamente, comisiones porque que no llegan y en vez de te llaman y dicen, oye, es que las condiciones que teníamos pactadas, que no, que o me haces esto o te metes unos gastos sí, mensuales. Pero ¿cómo me estás contando esto si estoy teniendo ingresos horrorosos? Te lo están mm, cambiando, ¿eh? En ujú, actividades autónomos ahora mismo que tienen ingresos cero, les están cambiando las condiciones bancarias que tenían pactadas y les están hinchando a comisiones precisamente porque no las están cumpliendo. Pero si no tengo ingresos, también me machacas tú, me vas a meter 30 euros sí, de 30 euros o 10 o 20 me estás metiendo ahora de comisiones de por mantenimiento comisiones. de cuentas, que me estás breando, es que te estás quitando, me estás quitando 300 €
euros o 360 euros al año solamente por tener la cuenta aquí. Con lo que me cuesta a mí todo esto, ¿ahora qué hago? ¿Volvemos a llevar el dinero abajo del colchón? No sé. Pues bien, salud. La Esto es, alergia. esto es lo que tiene el directo, además, que Sí, sí, de es repente así, pim, pum, estornudas y no palme. lo podemos parar. Y es lo más bonito del directo. Yo sabes que siempre que soy partidaria del Sí. directo, con todas las cosas que pueden ir aconteciendo, que son maravillosas. Sí. Bien, volviendo a Bueno, más lo que puntillitas. comentábamos. Vamos a hablar de esas medidas, porque tú Venga. decías que, bueno, pues qué es lo que se puede hacer, Miguel Ángel, qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues mira, vamos a ver, en Cepime esta mañana, aparte de esas novaciones de los préstamos ICO, que ayudarían y contribuirían muchísimo a frenar esa crisis de solvencia, que por cierto, ya la semana pasada estuve en una jornada, en una jornada virtual, en un seminario virtual en el que participaron Jordi Sevilla y Cristóbal Montoro. Y los dos, exministros, por cierto, los dos además de exministros de distinto signo. Sí, sí, que Uno, es lo bueno recordemos, Jordi ahora. Sevilla socialista, Cristóbal Montoro del Partido Popular. Pero los dos coincidían en que si no se toman medidas, esto va a desembocar en una crisis de solvencia que va a afectar precisamente pues eso, a la parte más débil de nuestro tejido empresarial, a nuestras pymes y nuestros autónomos. Pues bien, ¿qué medidas habría que tomar? Medidas urgentes. Pues bueno, lo primero es establecer una serie de ayudas directas a ese tejido productivo. Medidas además que contribuyan a mejorar la productividad, a mejorar la competitividad, que contribuyan a diversificar, a internacionalizarse, a que las empresas, a que nuestras empresas crezcan, que eso es un lastre que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, el pequeño tamaño de nuestras empresas y las limitaciones además que tienen para crecer, porque se encuentran con muchísimas limitaciones, entre ellas las fiscales. Porque cuando pasas de un cierto volumen de facturación, llega Hacienda, te mete el hachazo fiscal y ya dices, pues mira, me interesa muchas veces constituir otra empresa y es lo mismo, el mismo perro con distinto collar, pero y facturo por los demás para dar menos beneficios, claro, y que efectivamente, los o sea, esas impuestos cosas, sean menores. aunque no sea políticamente correcto decirlo, pero son Ajá. cosas que están ocurriendo y que bueno, pues en una situación como la que tenemos, pues Pero fíjate tú que esto solo lo pueden hacer los grandes, porque al final montan lo que es el grupo. Ya sabes que cuando llegas a un nivel de facturación, desvío por actividad económica y creo el no sé qué, empresas facturadas, y factura cada uno por su lado. Cada uno por su Sigo lado. manteniendo la marca y la imagen que son los mismos, pero me están facturando empresas distintas, con lo cual baja el beneficio, baja el volumen de facturación, menos beneficio individualmente cada uno, pago menos impuestos. Que siguen haciendo, y así sigo haciendo, pues eso, mi árbol de empresas, ¿no? Sí, y vamos a frenar porque si no igual nos llega Hacienda también y nos va a tirar de las orejas también, no vamos a dar más ideas. Sí, Vamos a meternos con vamos a entrar en las medidas, vamos a entrar en las medidas. Mira, hay una cosa que me parece fantástica de las que propone Cepime, que es reducir el recargo por el retraso en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda. Esto me parece fantástico y además me parece tan necesario porque cuando un autónomo, una pyme o una persona física se retrasa en pagar Hacienda porque no tiene dinero, y más en una situación actual que está plenamente justificado, que no tiene facturación, que estamos hablando de pérdidas de 1.200 millones a la semana de facturación, y no puede pagarlo, te meten una barbaridad de intereses de, me parece que es el 18 o el 20%. Creo que es el 18%. Una barbaridad, no tiene una barbaridad, sentido, me da igual, 18 o 20%. Si no pago porque estoy mal, hombre. Es una barbaridad de quiera, que no puedo. intereses. Pues es toma, una palo. barbaridad, es usura, con todas las letras. Y lo estoy diciendo plenamente consciente de lo que quiero transmitir. O sea, es usura. ¿Por qué? Porque luego cuando ellos además se retrasan a la hora de pagarte o de devolverte la declaración de la renta, o si cometen un error y te dicen, no, es que esto le tenemos que abonar esto porque tiene usted una compensación por exceso de cotización que puede ocurrir, etcétera. Ellos tardan 3 o 4 meses y a ti no te pagan intereses.
Y no pasa Pero sin nada. embargo, tú retrásate un día, Las 18%. propias devoluciones de IVA, Pero, dame para que tenga liquidez, que me tienes que claro, devolverme, claro. devuélveme Entonces, la compensación de IVA y no me lo das, y tengo que ir y me dejas sin liquidez. O sea, todo ese tipo de cosas yo lo tengo en cuenta, ya te la devolveré. ¿Cómo me la vas a devolver? No, y yo decido que a efectivamente. compensar, pero ¿cómo que a compensar, hombre? No me haga usted No, esto, no. necesito liquidez, deme usted el Necesito dinero, que yo liquidez le he pagado que ha y salido, que lo además que me necesito. paguen No, lo... no, a compensar. Es un poco Mm, loco. sí, pues Cepime lo que dice es que ese recargo se reduzca del 20 al 5%, que yo en mi caso yo sería más radical, o sea, eliminar el recargo directamente, por lo menos durante el tiempo que estemos así. Otra de las propuestas que hace Cepime es ampliar el plazo de los aplazamientos a Seguridad Social y Hacienda hasta 24 meses sin garantías adicionales. Vamos a ver, si nos comparamos, y las comparaciones son odiosas, más en este caso con otros países, a los autónomos y a las pymes, en algunos casos a nivel general y en otros casos de sectores sensibles, se les ha exonerado del pago de cuotas a Seguridad Social, se les han facilitado una serie de medidas fiscales para rebajar la presión fiscal, etcétera. Aquí no, aquí se han aprobado una serie de aplazamientos que ya han vencido. Entonces, ¿qué es lo que propone Cepime? Pues que se amplíen esos aplazamientos. Ya no que se exonere, porque ya sería demasiado pedir en el momento en el que Claro, estamos. claro, claro, Y claro. vamos, ya sería demasiado pedir. Y no estoy haciendo la crítica a Cepime, ¿eh? No estoy haciendo Ya, la ya. crítica a Cepime. Sino que por lo menos se amplíe durante un periodo de 2 años y sin tener que presentar una garantía, un aval o sin tener que prestar tu casa, porque muchas veces y muchos autónomos tienen su casa avalando Y si va todo mal a la ese calle, tipo ¿eh? de... Abajo el puente, Efectivamente, ya está. efectivamente. Otra de las medidas que a mí me parece también clave y es el pago inmediato de todas las deudas del conjunto de las administraciones públicas para con las pymes. Bien, esto estamos hablando de la morosidad. Tenemos una ley de medidas, o sea, una serie de medidas y una ley de lucha contra la morosidad que la primera que no la cumple es la administración. Así, con un Hay palo. administraciones, y eso si quieres en otro día también podíamos hacer, presentar el ranking de las Sí, sí, pues administraciones podríamos más verlo y también, a menos ver si se les cae la pagadoras, cara de vergüenza. porque esto hace muchísimo daño a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que están pagando sus facturas a 400 y pico días. Creo que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ya te Te digo digo la que mayor, lo ¿no? miraremos porque no quiero, Sí. pero vamos, en Andalucía hay varios ayuntamientos que están pagando a 400 y pico días. Y no solo ayuntamientos, porque estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de comunidades autónomas, estamos hablando de la propia Administración General del Estado, estamos hablando de las empresas públicas, que las cifras de los periodos de pago en las empresas públicas son, en Demencial. algunos casos, de escándalo, pasan los 300 días. O sea, no puedes tener a una empresa que te ha prestado un servicio más de un año para cobrar su factura. A lo mejor una factura, y no te hablo de facturas de miles de euros. O sea, te hablo de De facturas millones de euros. pequeñitas. Ya, De facturas pequeñitas. ya. Entonces, a mí esto me parece que se debería, pues Pues como cuando tomárselo en serio, porque se si son ellos mismos los que hacen las leyes y luego tienen medidas pues, para poder hacerlo, el momento que va a pasar, me claro, vas a dar a mí también ahora intereses de sí, demora, dámelo, intereses ya de está. demora. Y que se Pues, sepa que ese gestor no sabe gestionar porque tiene que pagar todo más y cada vez tiene menos presupuesto, pero no lo hacen. Ya sabes que se no, tapan no, entre esto ellos, el sistema es, político esto en es el que así. hay que, pues Claro, bueno, y esto además, claro, si la administración no te paga a ti y tampoco paga pues, a otras grandes empresas, que es la pescadilla que se muerde la cola, las grandes empresas tampoco pagan a sus proveedores pequeños, a las empresas que subcontratan. Al final resulta que tenemos un problema de morosidad que solucionaría los problemas de liquidez de muchas empresas y ayudaría pues, a que pudiesen mejorar su inversión, generar empleo, generar riqueza y ser más productivas. O digitalizarse, que está también de moda, y ser más sostenible. pues sí. Entonces, esas son algunas de las medidas, porque luego, pues, por ejemplo, te piden medidas que fomenten el tamaño empresarial, lo que hemos hablado, eliminar las barreras a empresas de 50 trabajadores, incentivos y ayudas fiscales, que esto también es muy importante, para la fusión de microempresas de menos de 10 trabajadores. O sea, eso sería también una iniciativa muy buena. En fin, una batería de medidas, insisto, ayudas directas al tejido productivo. Pues vamos a ver si se las Punta. cogen, ¿no? Vamos a ver si nuestros Claro, representantes políticos allí no lo sé yo cogen si y cogerán. les hacen caso.
no sé yo si van a coger el guante. Yo espero que algo, o sea, por lo menos Algo cogerán. que cojan la puntita del guante, Sí, sí, vamos a ver porque si por alguna lo cae. menos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿De dónde sacamos el dinero? Porque claro, todo eso cuesta dinero. Y el alegato que podía hacer el gobierno, oye, es que no tenemos dinero, vamos a esperar a que lleguen los fondos europeos. No, señores, no podemos esperar a que lleguen los fondos europeos. Se tiene que empezar a reaccionar desde Oye, ya. a mí es que, ¿sabes lo que pasa, Beatriz? Que el Estado lo que no puedes hacer es que el Estado te dé dinero y luego te lo pida. Claro. O sea, ahora no, tienes ayudas, tienes subvenciones, vete a no sé dónde, pídete diferentes políticas que Bueno, hay de ayuda, pero es que no tiene sentido para que, o sea, déjame lo, esto que no me hundo tanto, no me dejes hundir, no sé. claro, dices tú de las subvenciones, mira, según tengo el dato aquí Bueno, las también. subvenciones, yo te ¿Sabes voy a cuánto mandar cayeron el año información, Beatriz, pasado? ahora que me has abierto aquí la Sí. caja de Pandora. Te voy a mandar de las subvenciones y los convenios y un convenio que ha salido ahora publicado este domingo, que la Comunidad de Madrid le da una burrada de dinero a la Cámara de Comercio de Madrid para formar a profesionales de comercio exterior, que es para indignarte y ser portada en periódicos la golfada que tiene que pinta que tiene que ser esto. ¿Pero qué es esto? Pero si hay profesionales de comercio exterior hiperformados que están en el paro. ¿Pero qué me estás contando? Sácales. Hay consultores de comercio exterior que tienen sus negocios, tienen sus consultorías. Facilítales el uso de esos profesionales para que lo estén haciendo. Si hay gente joven, súper preparada y que están en el paro y que tienen titulación en comercio exterior, ¿pero qué me estás contando? Aquí hay algo más, no acaba de subir la Cámara. ¿Y por qué la Cámara de Comercio? ¿En qué medidas? ¿En qué condiciones? Pero una burrada de dinero, ya te pasaré la información, que me la han dado para no estar ahora aquí, te la daré y si quieres Sí, la la semana que semana que viene viene, si comentamos te esa y parece, lo muchas más. comentamos porque es un tema muy interesante y además esto tiene que ver con lo que te comentaba, con mejorar la eficiencia del gasto público. Mira, uno de los datos, y volviendo otra vez a un dato llamativo de Sí. de la encuesta de población activa de la EPA, es que el empleo, el empleo público, fíjate, se incrementó en 125.800 personas, mientras que en el privado descienden 748.400. ¿Tú sabes cuál es la tercera mayor partida en los presupuestos generales del Estado? De la partida de gasto, ¿eh? A Te ver, hablo. pues dime. El salario de los funcionarios. Madre mía. Es que al A ver, final... y yo estoy de acuerdo, y con esto, a ver, estoy de acuerdo en que hay funcionarios, como son los que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con los que pertenecen a sanidad, incluso los que se dedican a investigación, Sí, que sí, sí. efectivamente, esos no es que solo tengan que mantenerse, sino que tienen que aumentarse e incluso cobrar más. Cobrar en función del esfuerzo, del riesgo y del trabajo que están haciendo. Ahora Así bien, es. hay Eso es otros lo que... funcionarios que yo no te digo que sean prescindibles, que habrá muchos que sí, lo siento por ser tan dura, pero hay algunos puestos del funcionariado que son perfectamente prescindibles, pero hay otros que teniendo que mantenerse podría establecerse un sistema de objetivos. Señor, si usted cumple con sus objetivos, yo le pago, pero si no, o sea, usted tiene esta base y a partir de aquí tiene usted que trabajar. Sí, sí. Entonces ahí se podría Así mejorar esa es, estoy de acuerdo eficiencia. contigo. Aunque tienen las partes de la productividad y todo ese tipo de cosas, pues que al final eso entras en guerra y en Claro. peleas de porque a este sí, porque no te caigo bien, porque como este es de un partido, como es del otro, como no sé qué, porque me fue no sé qué, y al final es un lío y hacen tabla rasa todos los que tienen que motivar ese tema de la productividad. Y al Efectivamente. final estoy razón contigo. Si hiciéramos por tema de objetivos lo que tienes que hacer, no tardaría tanto tiempo en hacer cosas, no tardaría tanto tiempo en los desayunos, no tardaría tanto tiempo en asuntos, todo ese Claro. tipo de cosas cuando supieras el trabajo que tienes que realizarlo. Es que es así. Y luego otra cosa, avanzar en la digitalización de la administración pública, que sí, que no es que estemos ahí a la cola, pero bueno, tampoco va Sí, sí, no, tampoco estamos para tirar cohetes, vamos, efectivamente. en ese ámbito. Entonces, Ujú. mejorando la eficiencia del gasto y orientando pues todo ese tipo de políticas, ese tipo de ayudas directas, o sea, conseguiríamos, yo te digo que remontar estas cifras que de verdad que es que resultan muy preocupantes, Mm. Entonces yo confío en que, bueno, pues los que estamos en los medios de comunicación, pues aportemos con estas puntillitas, aportemos nuestro granito de arena para que pues entre todos pues vayamos mejorando un poco, aportemos ideas y vayamos convenciendo, Sí, como diría
como diría Unamuno. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Ujú. Entonces vayamos Así convenciendo es. para que se tomen esas medidas. Bueno, que se nos Bien, va yendo el tiempo, se nos va Beatriz, yendo, que tengo muchas así que vamos puntillitas a coger el todavía. avión. Vamos a Venga, coger el vamos a coger el avión, avión, vámonos por vamos a Latinoamérica. coger el puente aéreo hacia Vámonos al Latinoamérica. veranito. Y no vamos Efectivamente, al sur, sí, no vamos al al sur, no sur. vamos a Perú. Nos vamos a Perú. Primero, vamos a dar una visión general, pues con esa revisión de las previsiones del FMI para Latinoamérica. Apuntan a un crecimiento del 4,1%, como decíamos al principio del programa, que está 5 décimas por encima de las previsiones de octubre. A mí el informe del FMI se me queda un poco cojo porque no aporta datos regionalizados en el caso de Latinoamérica, solo se centra en Brasil y México, en las dos, ahora mismo las dos economías más importantes de Latinoamérica, para las que apunta un crecimiento del 3,6 y 4,3% respectivamente. Pero bueno, yo insisto que a mí me parece que Perú, y estoy de acuerdo con los datos que me presentábamos la semana pasada de CEPAL, va a ser quien lidere el crecimiento y la recuperación en la región. Crecerá ese 9% del que habíamos hablado, pero además, pese a estos tiempos desafiantes, como dijo la economista jefe del FMI el otro día, Gita Gopinath, no me saldrá nunca el nombre, pero bueno, intento. Pero además, mira, leía un informe que pese a esos tiempos desafiantes, Perú va a ocupar la primera posición en materia de inversión en 2021, avanzando un 16,8%, una cifra muy positiva. Pero independientemente de las cifras, más allá de las cifras, a mí me gustan las realidades y me gustan las iniciativas. Y hay dos iniciativas que me han llamado mucho la atención. La primera, se han aprobado las medidas de apoyo a las familias vulnerables, que son, la verdad que son la verdad bastante interesantes, pero también se han apoyado una serie de medidas de apoyo tributario y fiscal a empresas de regiones que están en riesgo alto o en riesgo muy alto y en riesgo extremo. Entre estas regiones están Lima y Callao, que son dos de los principales motores económicos del país. Y yo me pregunto, si eso se hace en Perú, ¿por qué no lo podemos hacer en España? Es que Pues no vamos estaría mal. siempre a la cola. Es que vamos siempre al rebufo. Falta de ideas, falta de ideas. O sea, es que ya no te hablo de que sean medidas de apoyo, esas medidas de apoyo. ¿Sabes lo que yo creo ahí? Que conozco a algunos políticos, algunos tratos y les he ido a presentar proyectos. Que es endogamia pura, es pura endogámica. Te tiene que venir dentro del propio partido. No buscan savia nueva, ni energía nueva, ni nada por el estilo. Tiene que venir todo de sus círculos de contacto, sus círculos de conocimiento. No hay ninguno que se arriesgue para algo nuevo. Es la neofobia por la neofobia, el miedo a lo nuevo y el miedo a conocer a gente nueva y el miedo a todo eso. Entonces, esto me viene de alguien del partido que no ha dado un palo al agua, pero es el hijo de, el primo de, no sé qué, entonces esto sí tira. Yo estoy abierto. Entonces, no generan nuevas ideas. No tienen ideas, ni las buscan, que eso es lo peor de todo del político mediocre, es el que no busca soluciones, el que no busca ideas y tira de dogma, y así nos va. El miedo a salir de la zona de confort y el miedo a que me quiten el sillón, por lo que tú has dicho, por la mediocridad. A mí, fíjate, mediocre es una palabra, es el peor insulto que le puedes, que yo podría... Eres mediocre, ahí está, si es que la mediocridad decirle es a una persona, o que me pudiesen decir, a mí me dicen, eres mediocre, no, o sea, yo prefiero estar abajo que no ser mediocre. Ser bueno en tu Mediocre liga, es en que tu nivel, significa en tu que estás estatus y en ser bueno nada, en eso, estás en un claro. limbo de nada. Claro, O sea, ¿quién quiere ser? ¿Cabeza de león o cola de león o cabeza de ratón? Pero tú sabes dónde estás. Pero es así. Bueno, vamos a dejar la dialéctica de lado y te comento una segunda arriba noticia. Y nos vamos a ir, nos que venimos los dos arriba. Vamos a comentar la otra noticia que me llamaba la atención y que esta sí que me encantó y me parece decisiva porque sobre todo apuesta por el largo plazo. Bien, en Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca, están estudiando, y yo espero que salga, la posibilidad de implantar una asignatura obligatoria sobre turismo, patrimonio y cultura, además desde edades tempranas. Buena idea. Entonces, me parece muy bien. Claro, están apostando, fíjate, desde abajo por un sector que en Perú supone el 4% del PIB y sostiene 1,3 millones de empleos. Sí, O sea, es así. estás formando
a la juventud, a los niños, en algo que al final va a enriquecer al país. O sea, no solo les enriquece a ellos, sino que va a enriquecer al país. Entonces yo creo que también es un ejemplo a seguir tanto en España como incluso, no sé cómo funciona el sistema educativo del resto de países europeos, pero en España sí que es un ejemplo a seguir. Tenemos que apostar por una educación renovada. Una educación que yo estoy de acuerdo, o sea, vamos a ver. Yo creo que si preguntáramos a alguien por la calle, ¿me puede decir cuántos patrimonios inmateriales y materiales de la humanidad tiene España? A ver quién te diría cuántos, y podemos sacar el listado. Sí. Y eso forma parte de la propia educación, que los de niños la propia tampoco se nos educación. enseñan. No Te se les enseñan enseña. geografía, te enseñan identidades y te enseñan arte, pero no te enseñan este tipo de cosas, que yo creo parte de eso, lo que es Claro. patrimonio, y a partir de ahí enseña las diferentes tendencias, enseña el barroco, enseña lo que quieras, pero Mira, a partir de este tipo de cosas que son ya otros objetivos, que yo creo que es mucho más interesante para ellos. Sí, y hay una cosa, porque me comentabas tú en cierta ocasión, es que allí tienen una asignatura que es comercio exterior. Sí, comercio exterior, que la tienen ahí todos, y eso es una cosa que la van viviendo y la van sintiendo. Saben que todo el objetivo tiene que crear fuertes empresas y vender fuera. Y ahí lo están diciendo, el nivel de educación es brutal. O sea, mientras aquí yo veo, y dentro de la experiencia que le hemos hablado también tú y yo en alguna vez, aquí en España todo el mundo sabe todo, no tengo que ir a cursos de formación, no tengo que hacer nada. Ya hablo de labores de ejecutivos y directivos de la pyme, yo sé todo, eso a mí no me aporta nada. Mientras que en Latinoamérica es que todo lo que tú hagas, la gente sabe que tiene que estar formada, sabe que tiene que estar preparada, sabe que ahí va a hacer contactos y acude constantemente a eso, porque lo tienen en su actividad como empresarios. Es una cosa, yo participo siempre, ya hace ya muchísimos años, en un máster en una escuela de negocios en Murcia, EO Business, y luego hablaremos también de la competencia y de las lealtades que puede haber en toda la administración, en muchas situaciones que se pueden dar. Y veía a la gente cuando estaba, yo doy temas de comercio exterior, lógicamente, y cuando estábamos hablando del tema de la formación, es en el mundo de la consultoría, y había algún director, Sí. había algún exdirector de exportación del sector del mueble que lo está pasando fatal. Y le digo, si tu problema es que tú pensabas que yo no era necesario para desarrollar tu trabajo, que tú lo sabías todo, me lo reconoció. Sí, yo nunca lo he llevado un consultor como tú. Digo, pues ya está, pero te das cuenta que tienes muchas carencias, que no puedes con todo, que necesitabas ayuda, que necesitabas saber. Hombre, es que los consultores solo dabais agendas, como que son agendas. Eso es una labor de lo más básica y demencial. ¿Dónde está la inteligencia comercial? ¿Dónde está la fijación de objetivos de estrategia? ¿Dónde ayudarte a ti a que definas bien los argumentos de venta en el mercado en el que estás? Que sales con una idea de aquí y vas allí vendido de otra manera. Dice, claro, visto así, que tú no tienes tiempo para eso. Tienes que hacer que alguien te lo haga y te informe y te dé ideas sobre estas cosas. Y así les va. Quiero decirte que... Y es por esto, porque no están metidos en una formación preparada desde niños, desde pequeñitos, que te enseñen todo esto. Las 5 patas de la internacionalización, que si quieres un día hablamos. Hablamos, vamos, cuando De eso quieras. que a mí me Es mi mundo. sorprendió, cuando me lo contaste la primera vez me sorprendió muchísimo. Pero bueno, vamos a retomar el hilo, porque es que nos ponemos a hablar, Miguel Ángel, o sea, y tú y yo No, podemos se nos estar va el aquí tiempo, horas que y vamos ya horas. muy mal. Vamos a ir aterrizando. Vamos a ir a avanzar con este último tema del que hemos dejado la miel en los labios, el tema de los youtubers, el tema de moda, los youtubers, que nosotros somos youtubers, como hemos dicho antes. Eso es, que me lo has dicho antes fuera de antena y es verdad, no me había yo considerado un youtuber. Pues mira, lo soy, es verdad. Somos youtubers. Y además es que yo creo que tenemos que ser youtubers. Yo que sabes que también pues hago asesoramiento en comunicación. Una de las vías que estamos explorando en la agencia es el cómo desarrollar una buena estrategia de comunicación a través de los nuevos canales digitales. O sea, porque es que al final va a ser el futuro. O sea, y te lo digo, tú fíjate en tu hijo y mi hijo. Claro, nuestros hijos, Miguel Ángel, que tienen más o menos la misma edad, se llevan 1 año, 2 años, y ellos no se informan, no te cogen un periódico, es que ni siquiera entran en las cabeceras principales, se informan a través de los youtubers, que muchos de ellos, o sea, pensamos que son los gamers, porque esto apareció con el boom de los gamers, pero no, hay youtubers económicos, hay youtubers que te hablan de bienestar y salud física, de bienestar físico y salud emocional, youtubers que te hablan de cocina, y al final
youtubers que te hablan de astronomía. A mi hijo, que le encanta la astronomía, pues se mete pues en los canales estos que te hablan de que si el meteorito de no sé qué, que si no sé cuántos, yo me pierdo, porque me pierdo. Pero vamos, hay miles de canales y ellos se informan a través de eso. Entonces, es una profesión muy necesaria. Y fíjate, al hilo de esto, con esta polémica que se está dando, la semana pasada, nuestro aló presidente, en una homilía que adelantó su homilía del domingo, la adelantó a mediados de semana, anunciaba lo que yo he llamado los fastos de la digitalización. Bien, en esos fastos, decía, pues Pedro Sánchez decía que se iban a aprobar una serie de ayudas directas por importe de 4.600 millones de euros para la digitalización de las pymes. Cifra astronómica, decía nuestro querido presidente. Sí, sí, una barbaridad. Bien, pues voy a dar la puntillita. Ya sabes que a mí me gusta ser, dale. ser un poquito mala. Bien, cifra astronómica que se queda corta si nos vamos al año 2017, cuando al frente del Ministerio de Industria, y no sé si era Agenda Digital o, porque ya te digo que como han cambiado los nombres yo ya me vuelvo. Sí, han cambiado los nombres, eso es un poco loco. Bueno, pues en ese año Álvaro Nadal estaba al frente de ese ministerio y se aprobó, luego lo heredó Román Escolano, que era quien lo iba a poner en marcha, y se aprobaron 2 programas para la digitalización de las pymes por valor de 10 millones de euros. Es decir, estamos hablando de más del doble. Fíjate. ¿Vale? Cada programa de esta iniciativa tenía 5 millones de euros. ¿Vale? Se dividían en 2 programas, cada uno de 5 millones de euros. Y uno de ellos concretaba que habría ayudas para el asesoramiento e implementación y desarrollo de lo que era el plan de digitalización en esas pymes. Para el asesoramiento, las ayudas eran de hasta 5.000 euros. Para la implantación, de hasta 200.000, entre 100 y 200.000 euros. ¿Qué tenemos de concreción en el anuncio que hizo Pedro Sánchez la semana pasada? Pues vale, esto queda muy bonito, queda maravilloso, que vamos a tener el Digital Toolkit. Espera, porque creo que lo he dicho mal. Sí, Digital Toolkit. ¿Esto qué significa? Bueno, pues herramientas digitales, un kit de herramientas digitales. Vale, pero no sabemos ¿Qué dinero va a llegar? O sea, volvemos a hablar del marketing político. Ahora bien, vamos a dar un voto de confianza a este gobierno, vamos a confiar en que en pocas semanas se anuncien en cuánto van a quedarse esas inyecciones y a cuánto van a ascender y a cuántas pymes van a ayudar y lo que bueno, pues lo que va a proporcionar de positivo de cara a esa ensalada de recuperación. Insisto, todo esto se produce en un momento en el que se da la paradoja de, bueno, pues en la persecución que se está haciendo contra los youtubers que se han ido a Andorra, que ahí te doy unas pinceladas y las iremos desarrollando. No sé qué es lo que piensas tú, pero yo creo que hay varias cuestiones clave y que son muy positivas, ¿vale? En este sentido. Primero, yo no creo que estén cometiendo delito alguno. Esto entra dentro de su libertad de elegir el país de residencia y mientras ellos cumplan con ese medio año, esos 163 días, esos 6 meses de residencia en Andorra y que su elección sea simplemente, pues como decían algunos, es que yo quiero vivir aquí porque tengo una educación que me va más acorde con la que yo quiero para mis hijos, porque hay muchos youtubers que pero no solo eso, chavales. Beatriz, es que la gente está fuera de sitio. A mí me parece genial que cada uno se ponga en su sitio. Y mira, esta mañana precisamente en el programa de Miciano Turismo en Radio hemos estado hablando con Sergio Macanti, que es de la oficina de congresos de Gran Canaria, de Gran Canaria Bureau. Y nos está hablando de lo que están haciendo ahí, preparando desde su oficina para atraer a las nómadas digitales, que son estas personas, que cambian de sitio y de residencia cuando les viene bien y cuando les dan gana. Dice, necesitamos que vengan dar estructura para que esta gente se instale y viva el tiempo que quieran instalar y que puedan vivir con nosotros. Pues esos youtubers de lo que me habla que se han ido a Andorra son esos nómadas digitales, que es legal y que es correcto y es que es así. Y además que ganan un pastón y se les lleva el 55% de lo que ganan, se lo lleva Hacienda.
Entonces yo entiendo que esta serie de cosas, y además que ellos no saben cuándo les va a durar esto, que esto es un poco también como el deporte, ¿no? Entonces, diga que si esto lo cobro todos los días o todos los años para el resto de mi vida, pues lo entiendo que se lleve tanto dinero, y además voy a seguir acumulando tanto que me da igual. Y mira, más me siento bien pagando impuestos aquí, como lo hay, que hay gente que lo hace. Pero sabes que eso es finito, que eso se va a acabar. Entonces hay que tener muy presente y muy en cuenta todas estas cosas. Hay que facilitar eso. No se puede estar machacando a la gente porque gana dinero. Es que no se la puede. Efectivamente, vamos a ver esto, y ya te digo que esto, si quieres, es el melón que dejamos abierto para la semana que viene, porque el tema de la fiscalidad es lo que está haciendo que muchas, ya no te hablo de youtubers, o sea, es que hemos hablado de deportistas hace años, hemos hablado de empresas que se van de España, Claro. establecen. ¿Por qué? Pues porque si te están presionando fiscalmente, al final, o sea, te están ahogando, y eso es dinero que tú no puedes emplear en generar empleo, que tú no puedes emplear en Ni que lo innovar, gastas. que tú, ahí Claro. está. Entonces, vamos a ver, esto es como la economía doméstica. Si yo tengo más dinero, ¿qué es lo que hago? Me lo gastaré en ocio. Yo tengo mi partida para mis recursos básicos, y luego lo que me sobra me lo gasto en ocio. Si yo tengo más dinero, me lo gasto en ocio. Y no olvidemos que en este país el impuesto que mayor recaudación genera, la ineficiencia a nivel de recaudación que tenemos aquí en España, porque tenemos los tipos más altos que la media europea, pero recaudamos un 6% menos, el IVA es el impuesto que más recauda. Claro, así es. Claro, Así es. entonces, si yo tengo más dinero para gastar en ocio, sobre todo que son, pues, no estamos hablando de productos de consumo básico, que son los que tienen los tipos en la mayoría reducidos. Si yo tengo más dinero para gastar en ocio, más recaudación llegará. El mercado del lujo, rebaja Beatriz, la factura fiscal. Que el mercado del lujo es un mercado que está ahí, que es un sector, y que España no lo está sabiendo hacer bien. Hombre, ahora se están poniendo cositas, ¿no? Ya sabéis que en España el lujo, o sea, yo lo digo también, tengo clientes, y cuando estamos hablando del mercado del lujo no estamos hablando de productos gourmet, estamos hablando de personas que se gastan 200.000 euros una noche. Eso es el mercado del lujo. Y esa gente necesita lugares y sitios donde poder gastarse ese dinero. Y como me decía uno, es que en España no hay ningún sitio donde yo me pueda gastar esto, exceptuando Ibiza y Marbella, y no hay nada más. Y yo creo que eso sí, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay mucha gente que no entro en conceptos morales, porque cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Y si alguien tiene la capacidad de gastar 200.000 euros en una noche de fiesta, que lo haga, porque a mí me da igual. Pero ese dinero genera mucha riqueza y da de comer a muchísimas otras personas. Es lo como tenemos que tenerlo muy presente y muy en cuenta. Sí. Y bueno, que vemos Madrid, al menos está apostando por eso, ¿no? Ese pedazo hotel que se ha hecho ahí en Canalejas, cuando el Rich vuelvan a abrirlo. O sea, Madrid va a ser un centro de acoger, que no solamente va a ser París y Londres y esas dos ciudades como es Ibiza y como es Marbella en España, sino que Madrid sea también un punto de encuentro y de coger ese mercado de lujo, ¿no? Que es gastarse eso, apostar por ahí, y esa gente que gana ese dineral, pues está, pero se lo quiere gastar. Lo que no quiere es dárselo al Estado, se lo quiere gastar. Entonces, se lo quiere gastar, claro. Eso es importante y hacer, y una ley de mecenazgo y de donaciones. O sea, ahí que queda mucho por hacer para todo este tipo de cosas, por favor. Todo, hay que dar una vuelta al sistema, a lo que es el sistema fiscal, el modelo fiscal. Sí, no, pero antes de, ya muy brevemente, mira, has hablado de Madrid, una cosa muy importante que también es la aprobación de la ley de mercado abierto, que esto lo que va a facilitar es que con una licencia básica tú puedas abrir tu negocio en la Comunidad de Madrid. ¿Te acuerdas antes que hace años, desde hace años venimos comentando que cuesta menos internacionalizarse, llevar tu empresa fuera de España, que llevar tu sede o abrir una sede que tú tienes tu sede en Castilla y León y abrirla en Madrid o en Asturias? Bueno, pues esto va a facilitar mucho. Y otra cosa importante que yo quería decir al hilo de los youtubers y que me gustaría pues cerrar con ello, pues esta tertulia, esta duotulia, si lo queremos llamar así. Esta conversación, vamos a dejarlo en esta conversación. Ya sabes que me encanta inventar palabras raras. Es que es la labor que están haciendo, la importante labor que están haciendo los youtubers, porque han conseguido lo que no han conseguido instituciones, organismos, centros de formación, y es que han llevado el debate sobre la fiscalidad en España a los jóvenes. Entonces, me parece importantísimo eso, y entonces yo me quito el sombrero ante ese
ese traslado a Andorra, en este caso del Rubius ha sido y del resto de youtubers, porque han conseguido que los adolescentes de entre 13, 14, 15, 16 años Nómadas digitales. de fiscalidad. Ahí Y está. eso Y es son nómadas muy digitales. importante. Eso es educación financiera, eso es formación y eso es futuro, en Muy bien. definitiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz, que nos hemos ido de tiempo, nos hemos ido de Sí, tiempo. gracias a ti, y ya sabes que para cerrar sí que me gustaría que a partir de ahora se convierta en una costumbre, como, Claro que como sí. cuando yo cerraba mis programas en Gestiona Radio, y es esa Ujú. famosa frase que decía yo: buenas noches y no dejen de sonreír. Pues hoy digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y por favor no dejen de sonreír, que pese a todo tenemos siempre cosas muy bonitas detrás de la ventana. Pues muchísimas gracias, Beatriz, así lo haremos. Nos vamos con una sonrisa a Beatriz Triper aquí con la puntillita económica que estamos escuchando después del programa de Exportadores por el Mundo todos los lunes a eso de las 6:15 en España aproximadamente, porque el otro programa tampoco sabemos lo que tira de tamaño y de sitio y de longitud. Entonces, en función de todo eso, en torno a las 6:15, aquí una puntillita económica en activaradio.org y también en diferido, que los iremos también anunciando cuando podéis también escuchar el programa, por si queréis escucharlo directamente y tenerlo ahí, o a través de todos los podcasts en todas las plataformas que está colgado también la puntillita económica. Lo dicho, Beatriz Triper, muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos la próxima semana en la puntillita económica con tus puntillitas económicas, y a todos vosotros no os olvidéis, como ha dicho muy bien Beatriz, de sonreír. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, aquí en activaradio.org. Chao. Gracias.